Hace aproximadamente 66 millones de años, un objeto de más de 10 kilómetros de diámetro cruzó el cielo a más de 70.000 kilómetros por hora. En apenas segundos, chocó contra la superficie del planeta en lo que hoy es la península de Yucatán, México. El impacto liberó una energía equivalente a más de 10.000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. Fue el día que cambió la historia de la Tierra. El día en que el cielo ardió, los océanos se agitaron y los rugidos de los dinosaurios fueron silenciados para siempre. Pero después del cataclismo, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se comportó el planeta tras el impacto? ¿Y cuánto tiempo necesitó la vida para volver? Este es el relato de la resurrección del mundo. Una historia de oscuridad, cenizas y renacimiento. El asteroide impactó en una zona rica en rocas carbonatadas y azufradas, provocando una serie de reacciones devastadoras. En milésimas de segundo, se formó un cráter de más de 180 kilómetros de ancho y 30 de profundidad. Hoy lo conocemos como el cráter de Chicxulub. La temperatura en el punto de impacto alcanzó varios miles de grados Celsius, vaporizando la roca, los océanos y la atmósfera circundante. Un gigantesco penacho de polvo, ceniza, dióxido de azufre y partículas fundidas fue lanzado a la estratosfera. Estas partículas se esparcieron por todo el globo, envolviendo el planeta en una densa capa que bloqueó la luz solar durante meses o incluso años. Sin luz solar, la fotosíntesis colapsó. Las plantas murieron. Luego los herbívoros. Luego los carnívoros. El sistema entero se desmoronó. Lo que siguió se conoce como el invierno de impacto. Una especie de noche larga planetaria. Las temperaturas globales descendieron de forma abrupta. Las estimaciones indican que la temperatura superficial promedio cayó hasta 15 grados en muchas regiones. El dióxido de azufre provocó lluvias ácidas. El aire se volvió tóxico. Las plantas no pudieron realizar fotosíntesis durante al menos 6 meses. Los incendios forestales globales, provocados por el calor radiante del impacto, consumieron gran parte de la vegetación. El hollín y el carbono negro en la atmósfera acentuaron el oscurecimiento. Incluso los océanos se volvieron letales, acidificados y empobrecidos de oxígeno. Era el colapso de la biosfera. Se estima que más del 75% de todas las especies del planeta desaparecieron. Entre ellas, todos los dinosaurios no aviares, reptiles voladores como los pterosaurios, y gigantes marinos como los mosasaurios. Pero no todo murió. Entre las cenizas, la vida se aferró a la existencia. Los que sobrevivieron compartían 3 características. Pequeño tamaño, necesitaban menos recursos para vivir. Adaptabilidad alimenticia, podían comer lo que encontraran, incluso restos, hongos o materia muerta. Hábitos subterráneos o acuáticos, estaban protegidos del calor, la radiación y el cambio climático inmediato. Entre ellos estaban los mamíferos primitivos, algunos aves, cocodrilos, anfibios, ciertos peces de aguas profundas, hongos, algas y plantas resistentes. En esos diminutos refugios de vida comenzó la lenta recuperación del planeta. Los primeros meses tras el impacto fueron los más duros. La atmósfera permaneció cargada de partículas durante al menos 6 meses, y en algunas zonas, la oscuridad se mantuvo por más de un año completo. Sin sol, la temperatura cayó drásticamente. En algunas regiones, los polos se congelaron por completo. En los trópicos, el clima se volvió gélido. Las lluvias ácidas destruyeron suelos. Los océanos perdieron oxígeno y se volvieron hostiles para muchas especies. El mundo entró en una era de sombra y silencio. Pasada la fase más letal, las partículas comenzaron a asentarse. La luz del sol volvió lentamente. Pero el daño estaba hecho. Las cadenas alimenticias estaban rotas. Los ecosistemas enteros habían desaparecido. Las selvas se convirtieron en desiertos. Los arrecifes coralinos colapsaron. El oxígeno atmosférico descendió. Durante la primera década, la evolución se congeló. Fue un mundo detenido, donde los sobrevivientes solo intentaban resistir. El planeta no estaba aún listo para reiniciar su maquinaria vital. Y sin embargo, debajo del suelo, en grietas, en cuevas, la vida empezaba a reorganizarse. Entre los primeros organismos en regresar a gran escala estuvieron los helechos. Por eso los paleontólogos llaman a esta etapa el spike de los helechos. Estas plantas simples, pero resistentes, colonizaron áreas arrasadas, preparando el terreno para la reforestación. Donde antes había bosques de coníferas o plantas con flores, ahora solo crecían helechos y líquenes. Pero eso bastaba. Con ellos, la fotosíntesis volvió,
el oxígeno se estabilizó, y los herbívoros sobrevivientes encontraron alimento. Los insectos regresaron. Luego, lentamente, pequeños reptiles, aves y mamíferos insectívoros. En apenas un siglo, la Tierra no se parecía a su versión pre-asteroide, pero estaba viva. De nuevo, 1.000.000 de años puede sonar a eternidad, pero para la evolución, es apenas el principio. En este periodo, los mamíferos comenzaron a diversificarse. Con los grandes depredadores dinosaurios fuera del camino, estas pequeñas criaturas nocturnas comenzaron a ocupar nichos vacíos. Aumentaron de tamaño, comenzaron a caminar en tierra abierta, desarrollaron sentidos más agudos y estructuras sociales complejas. También las aves evolucionaron rápidamente, herederas directas de ciertos dinosaurios terópodos. Algunas se convirtieron en cazadoras, otras en corredoras, otras en voladoras especializadas. Los reptiles sobrevivientes, como cocodrilos y tortugas, se adaptaron a ecosistemas renovados. La Tierra, aunque irreconocible, era de nuevo un planeta activo, dinámico y fértil. En este nuevo orden biológico, los mamíferos se convirtieron en los protagonistas. Los primeros primates aparecieron unos 10 millones de años después del impacto. Pequeños, arborícolas, de grandes ojos, capaces de manipular objetos. Era el inicio de una historia que nos llevaría directamente a nosotros. Paralelamente, aparecieron también ballenas primitivas, felinos ancestrales, ungulados de gran tamaño y depredadores especializados. La Tierra se transformó en un mundo mamífero, con selvas renovadas, pastizales amplios y nuevos ciclos ecológicos. Pero todos compartían una raíz común, el vacío que dejó el asteroide. La respuesta es no. Aunque los grandes dinosaurios se extinguieron, una línea sobrevivió y sigue viva hoy: las aves. Desde los colibríes hasta las águilas, desde los pingüinos hasta los avestruces, todas son dinosaurios evolucionados. Portan su herencia en los huesos, en el sistema respiratorio, en el comportamiento. Así que cada vez que vemos un pájaro en el cielo, estamos viendo un recuerdo viviente de una era perdida. Si hablamos de recuperación ecológica básica, el planeta necesitó entre 100.000 y 300.000 años para restaurar sus funciones biológicas fundamentales: fotosíntesis, cadenas alimenticias, estabilidad del clima. Para que los ecosistemas terrestres y marinos volvieran a niveles de complejidad similares a los anteriores al impacto, se requirieron entre 1 y 5 millones de años. Y para que una nueva biodiversidad global, tan rica como la del Cretácico, emergiera, el proceso tomó entre 10 y 20 millones de años. La vida regresó. Pero el precio fue altísimo. Y la paciencia de la evolución, infinita. El impacto de Chicxulub fue un evento natural, un accidente cósmico. Pero hoy, el mundo enfrenta una nueva extinción masiva, esta vez causada no por un asteroide, sino por la actividad humana. La deforestación, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de hábitats están llevando a miles de especies a desaparecer. La historia del asteroide nos recuerda algo fundamental. El planeta siempre se recupera, pero no necesariamente con nosotros en él. El cráter de Chicxulub aún existe, silencioso, enterrado bajo el suelo mexicano. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser todo. De cómo, en un instante, la era de los gigantes puede terminar y comenzar la era de los pequeños. Pero también es una prueba del poder de la vida. De su capacidad para adaptarse, transformarse y resurgir, incluso después del fin del mundo. Porque si algo nos enseña esta historia, es que la Tierra no olvida, pero siempre renace. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.